Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia en la sección de TV Ciencia Perú.tv en la sección La historia de la UNI. Queremos saber cómo ha sido la UNI en las diversas épocas. Y en esta oportunidad nuestro invitado es el ingeniero Juan Chao Elías, Sí, que ingresó a la UNI el año 62. Gracias, estimado Juan, por aceptar esta entrevista. muy bien. Bueno, yo ingresé en realidad a estudiar en la preingeniería en Ajá, el año 1961. la En esa preingeniería. época, el director era el ingeniero Sotillo. Habían dos ingenieros Sotillos, ¿no? Uno que era un eminente, digamos, ingeniero Minero. químico y el otro era el director de preingeniería. Y en esa época el examen de admisión era, el director era el ingeniero Marco Fernández Vaca. Ah, caramba, general. ¿Sí? Y el rector Mario Samamé Boyo. Entonces yo Ah, ingresé por la preingeniería. Muy importante porque te fogueaba mucho porque uno tenía que estudiar por su cuenta. No había, digamos, un plan de estudios muy programado y cada uno tenía que estudiar por su cuenta. Me pero acuerdo de los había. profesores Cabrera. A No sé ver. si te acuerdas del profesor Cabrera, el Ah, gato Cabrera y el burro Cabrera. Bueno, a mí me enseñó el burro Cabrera aritmética ya. en la preingeniería. Y después otro profesor que recuerdo, mira, nos enseñaba en la pre redacción y gramática. Y había un doctor, un abogado que es el doctor Sonmaruga, que después yo lo encontré ya en la parte profesional porque trabajaba en el Banco Crédito y era un experto en contratos de exportación. En el momento en que se estaban, digamos, fomentando las exportaciones con ADEX, el profesor Sonmaruga era el profesor de gramática. Mira. Entonces Ah, la preingeniería ¿y, era un reto muy fuerte. ¿Y en qué consistía esa? O sea, el examen el mismo. La pre es para prepararte para el examen, pero el examen ¿en qué consistía? No, no, la preingeniería era controles, prácticas, examen parcial y examen final. Ah, En ya es. ese promedio, si tú aprobabas, ingresabas a la universidad. Ah, ya, o sea que era como un año entero de Un año de estudios dentro de la universidad. se Sí, sacaban los promedios y todo eso. así es, así es, así es. ¿Y Era, te acuerdas más o menos cuántos? ¿Todos eran por ese método? ¿Todos eran pre? bueno, habían otros que ingresaban por admisión, Ah, por por, examen de admisión, sí. ¿por Pero qué? había una cuota para preingeniería, ¿no? Ay, 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 ya. Y entonces estudiábamos, pues, creo que 1500 y entrábamos 150 a las diferentes facultades. O sea, era un embudo. Yo me acuerdo que era un shock muy fuerte porque del colegio a preingeniería, el colegio no te servía para nada, ¿no? ¿Dónde Yo no estudiaste en sé, el colegio? ¿Qué colegio? yo estudié en un colegio muy, digamos, de Miraflores, de esos pequeños colegios de esa época que se llamaba San Erico. Bien. Este colegio San Erico tenía la particularidad que el director era digamos, un inglés, ¿no? Ah, Que entonces enseñaba mucho inglés y matemáticas. Después el colegio no podía afrontar con las bajas pensiones y se transformó en Colegio San Onofre en Miraflores. ah, claro, Y sí. lo regentaron los padres de familia. Y yo llegué a terminar en ese colegio y después ya desapareció el colegio, pero tenía la suerte de que el director del colegio era un ingeniero, el ingeniero Torrejón. Entonces nos metía muchas matemáticas. Y ese señor, a mí en las vacaciones de colegio, le decía a mi mamá, Juancito, ¿por qué no estudia en enero y febrero? Yo estudiaba en enero y febrero matemáticas del siguiente año porque el profesor Torrejón me enseñaba a mí y a su hijo, que era brillante, su hijo era un tigre, su hijo, ¿no? Y así estudiaba. Entonces, me inclinaba mucho por la matemática, ¿no? Y así Ahora, fue que, ¿por qué la uni? ¿Había otras universidades? ¿Cómo era la mira, yo no tenía mucho conocimiento de eso, pero tuve una influencia. Tenía un primo mayor que yo, unos 4 años, que estudiaba ingeniería mecánica. Ajá. Entonces yo vi cómo sufrió él también el ingreso a la universidad y entonces como era muy cercano a él,
veía sus experiencias, ¿no? Entonces dije, oye, tú vas a ser ingeniero, ¿no? Y, digamos, y él estudió ingeniería mecánica, y yo dije, yo no quiero ser como él, pues igual, ¿no? Todo. Entonces opté por otra carrera. Entonces dije, industrial, pero en realidad no sabía demasiado. Fui casi descartando, ¿no? Dije, será industrial, ¿no? Pero Y por había eso en dije, esa época otra universidad a la que postular. bueno, ya existía, por decirte, San Marcos, existía la agraria, ¿no? Pero ingeniería tenía un cierto toque, digamos, de atracción, ¿no? Yo que era, me gustaba tanto la matemática, dije, creo que por ahí va a ser mi futuro, ¿no? No me gustaba el tema de letras, por ejemplo, no era como para ser abogado, ¿no? O ese tipo, ¿no? Tenía esa inclinación a los números, Ahora ¿no? dicen que la Facultad de Ingeniería Industrial entraban los hijos de los industriales, que querían ser jefes, etcétera. ¿Era cierto Bueno, eso? bien interesante, mira, cuando yo ingreso a industriales, el rector era, el decano era Jorge Zúcar Ramel, ¿no? Ese ingeniero fue el promotor de lo que se llamó el CENIP, el Centro Nacional de Productividad, mira, ¿no? Y él, cuando nos acogió en la facultad, nos dijo, vamos a darles a ustedes una formación para que ustedes sean los gerentes de empresas. Y nos impresionó. Y entonces, ingeniería industrial de la UNI, en mi época, tenía mucho de química, mucho de mecánica y también tenía de economía y costos. Ah, Mira, entonces había una combinación interesante, ¿no? Ahora, mi promoción fue una cosa única porque la Facultad de Industriales era pequeña, 30 alumnos por salón, 40 alumnos, nosotros éramos 104 en mi promoción, y de las cuales habían 10, 12 mujeres. acá, Entonces era una cosa nueva. Entonces, con 104 no hay privilegios, porque la mayor parte éramos de clase media o media baja, y los de cierta clase alta eran muy acogedores, o sea, digamos, nos juntamos mucho, ¿no? Había mucha empatía en ese grupo. Con 104 tú no puedes formar grupos muy, digamos, selectos, ¿no? ¿quiénes Sí. estaban de esa clase alta ahí de tu promoción? ¿Quiénes eran los? Bueno, mira, había gente que estuvo en el Marcan, por ejemplo, Ángel de las Casas, que después fue uno de los pioneros de la propiedad social. Mira, ¿no? Pero Ángel era un hombre muy corriente, ¿no? Tan es así que entró al tema de propiedad social, mira, ¿no? En mi promoción también estudió el cardenal Juan Luis Cipriani. Yo soy Deportista, de la promoción de Cipriani, claro. deportista, Sí, ¿no? Y deportista, basquetbolista, en y esa mira la época, coincidencia, en esa él época, nació el mismo día que yo, nació el mismo día que yo y el mismo año, mira, ¿no? dime, y en Sí, esa época ya era lisuriento el cardenal. no tanto, no, era, pero era muy deportista, era el capitán de la, digamos, de la, del básquet de la UNI, ¿no? Y después también de la selección nacional, ¿no? ¿Y él Sí. terminó los estudios o no? No llegó a culminar, mira, porque él parece que se fue a hacer su estudio de teología, creo, ¿no? ¿No? Entonces, pero sí es uno de los, ¿Y forma ustedes, parte de nuestra promoción. y ustedes Sí. sabían que tenía esa inclinación religiosa? No, yo no tanto, no percibíamos, ¿no? No, éramos 104, entonces imagínate, cada uno tenía un grupo más cercano con el cual uno trataba, ¿no? Bien, O sí. sea que era una promoción, digamos, multisocial de diversas capas sociales. Multisocial, sí, ¿Había sí. un provinciano? Uf, claro que sí. Sí, sí, sí. Mira, provincianos, seguramente sí, y también gente de extracción humilde. Yo he estudiado con un grupo de amigos con los cuales después nos hemos emparentado como compadres de toda la vida. Yo iba a la casa de un amigo que vivía en los barracones del Callao, otro que vivía en La Paz, digamos, en el RIMAC, gente humilde, pero muy solidarios todos, ¿no? Muy solidarios, ¿no? Y Y todos estudiaban. cráneos, ¿no? Y todos cráneos. Sí, ¿sabes qué? Formamos un grupo de más o menos 8 personas, y como se estudiaba de mañana y tarde, no teníamos recursos como para irnos a nuestra casa y regresar a estudiar. No teníamos movilidad. Entonces, ese grupo nos quedamos en la uni, almorzamos juntos en el comedor de estudiantes, ¿no? En el sótano del pabellón central, creo que costaba el menú 5 soles, bueno, ¿no? Hacías tu cola, sacabas tu ticket y almorzabas ahí.
Y entonces después de eso descansábamos un rato, separábamos un aula y estudiábamos ahí hasta que hicieran las clases después. Entonces ese grupo era muy cohesionado. Pero no me has mencionado un provinciano de provincia, después del Trujillo. Bueno, el ingeniero Muguerza es de Rupa Rupa. El señor es de la selva. Él venía, su papá lo mandó a una pensión, ¿no? En Barranco, y él estudiaba con nosotros. O sea, un provinciano honesto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿No? ahora, de los ciento y tantos, ¿cuántos terminaron? Bueno, habremos terminado, digamos, 100, 100 101, hemos terminado, sí. O sea que Una más o menos promoción numerosa, sí. Ahora, mira, esta promoción tenía varias cosas. Como fue la primera vez que salía el ingeniero industrial, algunos se orientaron a la parte química. Mira, por ejemplo, el ingeniero Mogollón, el ingeniero Benjamín Choi, sacaron después una maestría por la UNI, se fueron a estudiar fuera y sacaron una maestría en química. Otros se dedicaron al tema de estudio del trabajo, de ingeniería industrial propia, ¿no? Otros egresaron y entraron a lo que era el trabajo de IBM, o sea, la computación, ¿no? O sea, son los inicios de la computación, ¿no? claro. Sí, 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 ¿no? Y otros, digamos, era una carrera muy versátil. Mira que teníamos profesor de economía de lujo, Luis Felipe de las Casas y Luciano Castillo, Que fundador de Partido Social. fue candidato, me parece, a la presidencia, ¿no? Así es, esos eran nuestros profesores, digamos, de economía, mira, ¿no? Y había un respeto muy importante porque eran gente muy, digamos, de mucha trayectoria. Tuvimos también de uno de los promotores ahí en la universidad, al general del Carmen Marín, ¿no? Él creó un centro ahí de estudios de desarrollo nacional. Entonces Claro. ahí participamos en un censo económico, por ejemplo, y otro de los trabajos que hicimos con él fue tratar de ver los recursos naturales de las diferentes provincias del Perú y cómo se podrían explotar. Mira. O sea, ese general ya pensaba en ese tipo de desarrollo, ¿no? Ahora tú después te terminaste y te metiste a la empresa, al negocio. Ya, mira, ¿Cómo fue esa historia? yo tuve de inquietud, yo estudiaba dos carreras, mira. Además de ingeniería, como estudiaba la parte de costo, me gustó esa parte, me metí a San Marcos a estudiar administración. Entonces iba corriendo a las 6:30 de la mañana a la casona de San Marcos y estudiaba ahí algunos cursos y de ahí me iba corriendo hasta digamos, hasta el puente Santa Rosa en la avenida Tacna para tomarme el bus. Me tomaba la Perrera. No sé si tú conociste. Claro, sí. La Perrera, ¿no? Era un camión, un tractor ahí, ¿no? El puente Y, Santa y, sí. Y después estudiaba en las noches también en la casona, ¿no? Pero ahí estudié más que 2 años, cuarto y quinto. Cuando yo termino, estaba buscando prácticas y buscando trabajo. Entonces, en San Marcos, que era una promoción bien pequeña, unos amigos me decían, oye, hay un amigo ahí que estudia, que trabaja en el Banco Continental, ¿no? Y necesito una persona que sepa números porque hace unos gráficos. Y mi amigo de San Marcos no sabía hacer eso. Entonces, yo, bueno, ¿qué voy a hacer en un banco, no? Entonces, uno de los amigos me aconsejó, me dijo, ¿qué pierdes haciendo una entrevista más? Te entrenas. Fui a esta entrevista, al señor le hice unos cuadros, unos gráficos de tema de banco, ¿no? Y resulta que yo ingresé a ESAM a estudiar. Pude, digamos, en la uni, llegó uno de la promoción de industriales, el ingeniero del Águila, Aníbal, que había terminado en ESAM, y fue a hacer una charla sobre qué era ESAM. Y nos dijo, oye, esto es ESAM, ¿no? Administración, una nueva cosa, etcétera, y me entusiasmé. Entonces, quise inscribirme. Mi papá quería que yo trabaje, porque dice, oye, nunca he trabajado, ¿no? Como diciendo, ¿cuándo deja de estudiar? Mi mamá agarró 500 soles y me dio 500 soles. Anda, escríbete, me dijo. E ingresé a esa. Entonces, cuando voy al banco Continental, le digo, bueno, ya terminé, me voy a ESAN a estudiar. Y resulta que la persona con que yo hablaba conocía lo que era ESAN. Y mira cómo es la vida. Me dijo, mire, ¿usted no le gustaría trabajar en el banco? Bueno, cuando termine, pues, le digo, cuando termine, veré si puedo venir al banco, ¿no? Me dijo, espere un momentito.
llamó al presidente del directorio, al doctor Salvador Guerrero, ¿no? Sí, Salvador Velarde, y me dijo, me senté frente al don Salvador Velarde en una oficina pequeña, y me dijo, ¿qué le parecía venir al banco? Y mira cómo hay personas que te amargan la vida, ¿no? Yo le Claro. dije, bueno, dependerá pues del sueldo, ¿no? Mira, jovencito yo, no sabía. Y el doctor Velarde me dijo, en la vida es importante, digamos, no todo es la plata, mira, no todo es el dinero. Importante es lo que uno quiere ser. Terminó la reunión y el banco me ofreció pagarme los estudios en examen. Wow. Modesto, sin ser empleado, sin ser empleado. Hicimos un convenio por el cual el banco se ofrecía a darme trabajo, pero yo no me comprometía a nada. Y entonces así me fui a estudiar examen. Al terminar, me entrevistaron también me entrevisté con otras empresas, ingresé al banco y me quedé 19 años en el banco. Y llegué a ser presidente del banco, Modesto. Llegué a ser presidente en el año 2000, llegué a ser presidente del banco. Impresionante. No lo hubiera creído. Entonces, la apuesta por la educación es clave, ¿no? La educación, ¿no es cierto? La educación es clave. La computación, la ingeniería, la administración, esa combinación explosiva, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Al entrar a la banca también estaba recién empezando a ser, digamos, era la banca tradicional, ¿no? Y empezó el tema de la computación, etc. Entonces, yo estuve en la presencia de ver la primera computadora en el Banco Continental. Porque cuando yo trabajé en el banco, usaba red de cálculo, Modesto. No había calculadoras de multiplicar, no había, ¿no? Entonces, todo era, yo hacía mis trabajos aproximadamente con mis redes de cálculo. Y así hacíamos los presupuestos, los estudios de factibilidad, etc. Y entonces yo he visto el banco cómo fue creciendo, ¿no? Primero siendo un banco extranjero, porque yo entré cuando el banco era del Chase Manhattan Bank, y después fue nacionalizado. Entró el gobierno militar, pero tuvieron la gran, digamos, virtud de que pusieron de ministro de Economía al general Morales Bermúdez, que era un personaje. Le dijo al banco, mire, el banco es del Estado, pero ustedes gerentes, al gerente general le dijo, propongan al directorio. Yo los nombro, pero solamente me reservo un puesto. Y ese puesto era el director de crédito público del Ministerio de Economía y Finanzas, que era un tipo de primera, de primera. Entonces ese es un banco que era del Estado, pero tenías a Alberto Benavides de la Quintana como director, a Walter Piazza, Ismael Benavides, Jack Custer, espectacular. Los, digamos, los, los capitanes de la industria, de la agricultura, del comercio están en el banco. Y manejado profesionalmente, pues, ¿no? Y así el banco creció muy bien. Mira que fue el primer banco que puso el cajero automático. Mira, ¿ves? El Banco Continental puso el primer cajero automático. O sea El que tú banco has estado con los grandes allí. ¿Y cómo se hacía? ¿Sabes por qué? Me dieron la oportunidad de ser el jefe de desarrollo del banco. Y entonces el gerente me dijo, ¿de qué se trata? Yo le decía al gerente general, me dijo, usted es el radar del banco. Saque la cabeza y mire a dónde va la economía, a dónde van los bancos. Y entonces todo era un proceso de innovación, ¿no? Pero era por la gente de calidad que había, se formó gente y el banco era una escuela de banqueros. Muchos del banco después fueron gerentes en Banco Crédito, en otros bancos. Y en un momento en que, digamos, en una reunión de gerentes generales de bancos, de 12, 10 eran de Banco Continental. ¿Te das cuenta? O sea, formaba gente, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad, ¿sabes qué? Que cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? Tienes buenos jefes, jefes que son un ejemplo, Claro. digamos, honestidad, puntualidad, ¿no? Yo te voy a decir, todos los jefes que he tenido de primera. Ahora, eran jefes difíciles que te dijeran muy bien, no, eran austeros en la felicitación, pero cuando tú sentías que te dijeron bien, era como decir, has hecho espectacular, pues, ¿no? Eran Claro. gente de primera, ¿no? Entonces,
eso a uno lo va formando, ¿te das cuenta? Y entonces, con la uni, con estos amigos, hemos tenido después una gran relación porque nos hemos reunido todos los años, ¿no? Esta promoción se reúne antes de la pandemia 2 o 3 veces por año, Ah, en mira. almuerzos de camaradería, donde nos juntamos de los 100, nos juntamos pues 40, 50, no pocos, ¿no? Y vamos alternando, y claro, con la pandemia nos ha cortado el ambiente y celebramos la boda de oro. A todo bien, por ejemplo, ¿qué hicimos? Hicimos una misa en la Catedral de Lima, ¿no? Oficiada por Cipriani, Ah, claro. ¿no? Con las esposas, los familiares de la promoción. Hicimos una cosa interesante, fuimos un comité, algunos amigos aportaron algo de dinero con la condición de que hiciéramos un programa para que todos puedan ir sin pagar, para que no hubiera nadie que se quedara fuera de la celebración. Y entonces hicimos almuerzos gratis, comidas gratis. Yo lo que hice fue, como miembro de la comisión, contratamos 2 buses y ahí nos metimos a la promoción con sede, digamos, en el Banco de la Nación de Javier Prado y de ahí hasta la UNI, todos juntos, a recorrer la UNI, ir a nuestro pabellón antiguo, al pabellón donde estudiamos, Ahora de ahí activo. al pabellón central a conversar con el rector, Alba, de ahí digamos, al nuevo local de la facultad. Y le hicimos una donación a la facultad en el sentido de decir, de dotarles a un aula, digamos, de las mesas o tableros necesarios para los alumnos, ¿no? Claro. Ahora, Entonces, volviendo a la época de sí, estudiante, ¿cómo veías tú la dirigencia estudiantil ahí? Entiendo que el presidente Sagasti era un líder allí. mira, sí, Sagasti era uno digamos, de los miembros que se actuaba ahí. Marcial Manrique, de mi promoción, también una persona muy interesada en el quehacer nacional. Jorge Su Guamán, que era también un hombre, digamos, de mucha inquietud social, que fue viceministro incluso en producción, ¿no? Pero gente muy leal, ¿no? Muy con principios muy sólidos. También habían amigos, tú veías gente de del ARE, me acuerdo, del ARE, ¿no? Había ciertos movimientos también, claro, políticos. El centro de estudiantes, digamos, donde digamos, era dormitorio de algunos alumnos, había mucha concentración de personas con orientación política, ¿no? También, sí, 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 ¿no? Pero, ¿sabes qué? Como estudiábamos todo el año, no había mucho tiempo, ¿no? Para esa cosa. Tenías que estudiar, pues, ¿no? Yo por lo menos había que estudiar. Y una cosa interesante en esos años, no se interrumpieron las clases, Modesto. Nosotros estudiamos 5 años exactos. Pues yo he tenido familiares, cuñados míos, que estudiaron después, hicieron la carrera en 8 años, Sí, 7 años, 8 años, por las huelgas que había. sí, pues realmente. Entonces, es una situación privilegiada de la universidad. Mira que en esa época había cursos de primavera, con carros alegóricos de las facultades, Había ¿no? su reina. Había reina de la primavera, claro, se hacía mucho deporte, había bastante actividad deportiva, ¿no? Ibas al gimnasio, había gente que te hacía demostraciones de ping-pong, gente que hacía pesas, o sea, tú veías a pesistas hacer ese tipo de labor, me acuerdo de Pugliesi, había de gente que hacía lanzamiento de bala, el martillo, los hermanos Consiglieri, ¿no? Uno de ellos estudió conmigo, ¿no? Jugaban mucho fútbol, se juega mucho fulbito en la facultad. Entonces, tenemos un equipo, formamos como 5 equipos en la facultad, ¿no? Con nombres raros, ahí los Margaritos, los Moñas, etcétera, ¿no? Sí. Y ahora, teníamos excelentes profesores, ¿eh? Ahora, ¿y cómo ves tú la evolución de la uni así mirándolo de lejos? Ahora Mira, hay tantas universidades que uno dice la uni se está quedando atrás. ¿Tienes tú esa impresión? mira, uno de los puntos fuertes de la UNI, creo, es su examen de admisión. Cualquiera no entra en la UNI, ¿no? Yo lo noto porque soy profesor universitario también. Yo enseño la UPC y hay ingenieros y otras profesiones y veo, ¿no? Que cuando los que no son ingenieros de la UNI
tienen cierta dificultad, pues, ¿no? Sí. No, no, la formación es que la única en el examen de admisión es un buen filtro, por favor, ¿no? Es un buen filtro, ¿no? Ahora, claro que la universidad requiere un cierto apoyo, ¿no? Pero, mira, yo he estado en contacto con la decana en los últimos años por la celebración de la Boda de Oro, y no me decían, no necesitamos ya mucho, porque ya están un poco como tener ciertos recursos, ¿no? ¿No? Para el desarrollo, ¿no? Entonces sí, colaboramos con ellos, es decir, que tengan más contacto con la realidad, hacer un ciclo de conferencias de gente que esté en el campo, ¿no? Para que haya una unión entre lo que es la necesidad, digamos, de la industria, de la empresa, y lo que enseña la universidad, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto, la UNI no hace tanta publicidad como otras universidades. Bueno, Otras universidades privadas hay mucho marketing, evidentemente, ¿no? Las universidades porque como tienen que cobrar, porque tienen que captar alumnos, entonces hacen mucho esfuerzo promocional. claro. Claro, no sé, ¿no? Y ahora, luego del banco, ¿también has fomentado empresa? Sí, 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 mira, yo salí del Banco Continental, ¿no? Y ¿qué resulta? Pues primer gobierno de Alan García, Ah, sueldos congelados, modesto. sí. No, yo no podía pagar la universidad de mis hijas que estaban en la Católica o en la Pacífico, no podía. Ah, Llevaba mi flujo de caja a la universidad y le decía, pero usted es banquero, me decía, sí, pero el Banco Continental es del Estado. Con la inflación que ha habido se han evaporado los sueldos. sí, Entonces me tuve que ir al sector privado, a una empresa industrial de gerente financiero, para rehacer un poco mi nivel económico para que mis hijas puedan terminar. Y así fue a Curesa, ¿no? Donde conocí al ingeniero Yoshiyama, que era el gerente general, y de ahí me llamaron para hacer un banco. A los 4 años me dijeron, una voz me dijeron, queremos hablar con usted, queremos hacer un banco. Me dijeron. Yo le dije, ¿por qué no compra uno ya hecho, no? claro. No, 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 queremos hacer uno nuevo. Y entonces asumí ese reto de crear un banco, ¿no? Desde cero, pero por la formación que yo tenía de Banco Continental, que yo hecho en el banco, hice de todo menos contar dinero. He hecho de todo. Entonces sabía el porqué de las operaciones, ¿no? El por qué se hacen las cosas. Y así hice un banco, el Banco Nuevo Mundo. Lo creé ahí y trabajé pues unos 8 o 9 años, después me retiré y me fui al sector industrial a Kimpa. Me fui de gerente general de Kimpa, ¿no? Una empresa ya de química muy grande. Ahí recuperé mi título de ingeniero, pues porque antes no, en los bancos no te llaman ingeniero, te dicen señor nomás, ¿no? Los únicos que tienen título en los bancos son los abogados que son doctores, ¿no? Pero los ingenieros no somos señores. Ya en el banco, en el sector industrial en Quimpa, ahí sí todos son ingenieros. Entonces ya nos tuteábamos como ingenieros. Allí trabajé unos 6 7 años y de ahí paso a trabajar en la superintendencia de banca y seguros. Fui asesor del superintendente de banca, ¿no? Entonces he visto las tres facetas, digamos, de un negocio. Es decir, he estado en el sitio donde se presta plata, ¿Verdad? El he que estado pide en los plata, lugares donde se pide plata y he estado en el lugar donde se supervisa a los que prestan la plata, en la superintendencia de banca, ¿no? Entonces ahí es el panorama completo de cómo ha evolucionado la economía y las empresas en el país, porque yo he sido funcionario de créditos también, pero tú veías cómo se daban los créditos antes, ¿no? Los balances no existían, ¿no? O sea, era una evolución, digamos, vertiginosa que ha habido, se ha profesionalizado mucho la carrera del banquero, ¿no? Y hay más competencia que antes, ¿cierto? Porque ha entrado la banca internacional, ¿no? Antes había uno que otro banco extranjero, hoy tienes un banco tipo el BBV que es de español, tienes, digamos, el Scotiabank Canadá, ¿no? El Banco de Crédito, ya el sí peruano y el Interbank, pero ya tienes la inyección de competencia internacional, ¿no es cierto? así Que es muy es. importante. Ahora, en la historia de la situación actual, ¿cómo tú ves como, digamos, qué está pasando con la economía? Eso es lo que yo digo, mira, ¿qué nos ha pasado a los peruanos en los últimos, digamos, 8 años, 7, 8 años, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? El Perú tiene, mira, Modesto, en los últimos años, a pesar de los problemas económicos, el Perú crecía.
Tuvimos desde 2001-2002 como 9, 10 años de prosperidad por los precios de los minerales, ¿cierto? Un crecimiento de 7%, 8% por año. Cuando tú creces al ritmo de 7% por año en el país, las empresas crecen al ritmo, digamos, de 20% por año y en 5 años se duplican. Por eso en ese periodo de 9, 10 años hubo pleno empleo, mucha capacidad de planta, mucho de eso, ¿no? Después ha venido una cierta declinación y el 2019 no fue un buen año ya. El año pasado, el 2019, fue un año de crecimiento pobre, de solamente 2%, y en que las empresas ya trabajaban algunas a la mitad de su capacidad. Viene la pandemia y nos ha hecho un cerrapuertas muy fuerte, un shock de oferta y de demanda, ¿no es cierto? Ahora, una cosa importante es que el Banco Central, el ministro de Economía han dicho que la contracción de este año en el Perú no va a ser tan fuerte como se esperaba. Antes se esperaba una contracción de 14-15%, va a ser de 11.5% este año. Y el próximo año 2001 o 2021 se esperaba un rebrote de 8%, va a ser un rebrote de 11,5%. Dicen, sí. O sea, debemos salir, digamos, a fines del 2021 para que agarre el 2022 ya un nivel del 2019. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que ponernos de acuerdo con el Congreso. El Congreso puede tener buena intención, todo, pero no es posible que se den leyes que van a afectar, digamos, el ejercicio fiscal muy fuertemente, ¿no? El Perú se ha podido, digamos, afrontar esta situación porque tenemos 20, 25 años, digamos, con un Banco Central y un Ministerio de Economía con reglas bien duras, ¿no? Nadie se sale con déficit fiscal, no hay maquinita, ¿no es cierto? ¿No? Y se ha formado un fondo de reserva importante. Por eso es que en plena pandemia, el Banco Central con el MEF han soltado 60.000 millones de soles de reactiva. Impresionante. Por eso es que no se ha notado una gran quiebra de empresas. Lo que pasa es que está durando mucho esta pandemia, ¿no es cierto? Pero vamos a rebotar. Entonces, mira, la minería ya está levantando. La minería para el próximo año va a crecer del orden del 8%. Construcción debe crecer 14%. Transporte, restaurantes y alojamiento debe crecer 25%. ¿No? Entonces, eso va a levantar, va a levantar. Y lo que hay que crear es, por decirte, inversión pública para que arrastre a la inversión privada, para que genere empleo con esto. Necesitamos gente con empleo, pues. Porque tú puedes abrir todas las tiendas, pero si la gente no va y no compra, no funciona. Claro. Tiene que haber consumo, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer este tipo de programas incluso del gobierno, en que se dé, aunque sea, digamos, como en otros países, empleo temporal. Porque esa plata que gana la persona no la va a guardar, también la va a consumir. ¿Se acuerdan? La va a consumir y eso regresa a la economía, ¿cierto? Regresa a la economía porque es un círculo. ¿Te das cuenta? Es un círculo, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto de la reforma de la ley agraria, el peligro es que, digamos, cuando tú exportas espárragos, arándanos, no estás exportando oro, no, estás exportando arándanos, espárragos, paltas, uvas, que compiten con otros países, compiten con otros países. Claro. Entonces, si tú le pones un sobrecosto, no vas a poder competir, pues, ¿no? El margen no es tan grande, pues, ¿no? En exportaciones tú no puedes trasladar impuestos locales para afuera. Entonces, Pero también hay el problema de la educación. Nosotros no tenemos una gente, digamos, bastante, lo así es, suficientemente educada como para que vengan capitales así es. con valor agregado, que necesite valor agregado, ¿no? Se van a Bueno, China, a Taiwán, a hacer computadoras, software, y nosotros seguimos con la agricultura y la minería, no hemos apostado a la y mira, educación. otra cosa, mira, pues tú tienes razón. En los últimos años, nuevas industrias no hay, pero sí se desarrolló el comercio y los servicios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que no está mal, pero es decir, importadores, vendedores, ¿no? Compro y vendo, pero no creo industria, ¿te das cuenta? No creo industria. Y entonces, claro, el atractivo es más fácil es comprar y vender que hacer toda una industria, ¿no? Pues tienes que, el plazo es más largo de maduración, ¿no es cierto? Entonces,
en una visión corta, tú te inclinas por negocios de corto plazo. Entonces no genera valor. ¿Te das cuenta? No genera valor. Entonces hay que incentivar las industrias, pues. Y para eso necesitas reglas claras y de largo plazo. Si Podríamos no, decir que la UNI no ha hecho su trabajo porque no ha creado, digamos, una generación grande de emprendedores en industria. mira, es que fíjate, por ejemplo, en las épocas que estudiamos nosotros, se fomentaba mucho el esquema de CEPAL, que era hacer industria para sustituir importaciones. Muy bien. Y entonces tú ves los, digamos, los anaqueles de las universidades de esa época, industria de tal tema. Y al final dice, ¿cómo compites con un arancel al producto extranjero? No funciona, pues. ¿Te das cuenta? O sea, necesitas una muleta para hacerlo. Entonces, todo el mundo dice, a una industria, pero con registro nacional prohibido la importación. ¿Te Pues, acuerdas de las épocas esas donde tú importabas algo y para ser nacional lo traías desarmado, Modesto? Yo he visto en el banco cómo los importadores traían televisores de Japón desarmados y pagaban para que lo desarmen en Japón, Modesto, porque ya estaban listos para traerlo, pero si lo traías tenía un impuesto de 300%. habían Lo desarmaban, venía desarmado. autos también, autos. Por eso, pues te das cuenta, en un auto, entonces un auto paga, de acuerdo, paga como $30,000 por un Toyota. Pues yo manejaba los créditos de las empresas distribuidoras en el Perú, del banco, Toyota, todos ellos. Tenías que pagar por adelantado $30,000 por un auto de modelo antiguo. No podías escoger el color. Algunos no tenían radio. No, oye, impresionante. Para decir que era de fabricación nacional. Hoy tú tienes con un carro de 18 o $20,000 el último modelo. Y con competencia. Los carros no suben en esto, bajan por la competencia que hay. ¿Te das cuenta? No puedes hacer carros en el Perú. ¿No? O sea, no puedes traer un auto desarmado para armarlo. No, no funciona. Televisores para armarlo. Hay que especializarse en lo que uno puede ser más competitivo. Y tienes Bueno, razón, hay que fomentar ese emprendimiento de la gente. Pues el Perú no es emprendedor, ¿no? Pero tienes que fomentarle ese, digamos, ese conocimiento, ¿no? claro, pues porque estos ejemplos que tenemos en Estados Unidos, de gente que se mete a su garaje, hace un imperio de la computación como Steve Jobs, Bill Gates y gente así. Eso lo podríamos hacer acá, no se necesita grandes inversiones al inicio, ¿no? Mira, tú vas a Colombia, yo estoy en Colombia, también he visitado Colombia, el sector industrial de Colombia es potentísimo. Yo tenía, por ejemplo, empresas peruanas, por ejemplo, tipo Inresa, una admiración. Fui a Colombia y vi una que era 4 veces Inresa. Así. ¿Por qué? Porque el industrial ahí es muy fuerte, ¿no? Reinvierte mucho en el país. Claro, tiene una clase media fuerte, ¿no? Y ellos tuvieron 2 o 3 puntos, digamos, focos de desarrollo. Además de, digamos, Bogotá, Cali, Manizales, ¿no? Cali, Manizales, Barranquilla y Cartagena. Tú ves en Cartagena cómo iba hace 20 años, cómo la industria petroquímica, etcétera, etcétera. Tiene su propia industria. Por eso es que tú puedes traerte de Colombia muchos productos acá, Bueno, competitivos. finalmente, Juan, ¿qué cosa es ahora? En Yo este, ahorita soy, digamos, me he dedicado a la enseñanza. A mí me gusta enseñar, ¿no es cierto? Porque lo que tienes, tengo como tienes, experiencia, tienes, tienes mucho que enseñar con tanta experiencia, mira, porque, y en porque la UPC, donde yo estoy en la UPC, digamos, resaltan eso, tiene gente con experiencia para que cuente todo lo que tiene. claro, No, no, no gente nueva solamente, no, gente que no sea teoría, sino decir, oye, mire, esto se hace así por esto, falló por esto, ¿no? Ahora, claro, uno se nutre también de lo nuevo, uno no se puede quedar a lo antiguo, ¿no? O sea, tú te vas desarrollando, ¿no? Y además estoy de asesor, digamos, estoy en una caja rural como director, o sea, no estoy desligado del tema, ¿no? Y bueno, a la edad de uno ya es difícil que te contraten en una cosa permanente, ¿no? Pero también he estado asesorando a empresas medianas, ¿no? Porque hay mucho por hacer. Debería haber una especie de consultoría en Internet de la UNI, donde los que son veteranos podríamos dar nuestro tiempo y apoyar a la mediana industria. No, mira, en Estados Unidos hay digamos, una especie de reunión de veteranos jubilados que dan su servicio.
Yo he Pero, tenido pero Juan, tú, en Banco Continental yo tuve a un presidente de un banco americano jubilado, me lo traje al Perú para que nos analizara el banco. Lo único que tenía que pagarle es sus pasajes y su estadía. No le pagaban nada más. La persona venía a darte todo lo que tenía. pero tú tienes en este momento un grupo de colegas que pueden hacer ese grupo de asesores así de manera Sí, organizada. no con afín económico, sino decir, oye, lo que tú quieres es transmitir y tu, digamos, tu realización es que lo que tú piensas se ejecuta, ¿no? Y ves cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Tantos emprendedores que hay, por ejemplo, en estos startups, etcétera, deberían llevar a banqueros, es decir, ¿cómo la ven? ¿No? ¿No? Y decir, mire, porque ya a la edad que uno quiere es ser, digamos, un empujador, ¿no? De que se concreten las cosas, ¿no? Que se Efectivamente. creen empleos de más nivel, ¿no es cierto? Y tenemos la oportunidad pues, de hacerlo, ¿no? Hay gente que puede colaborar, lo que pasa es que digamos, a veces a uno lo margina, ¿no? Pero no debería ser así. No, pero bueno, si te marginan, forma pues un equipo y ponte en acción. ¿No? Por qué desarmarse? Hay que estar en De actividad. repente, ¿sabes qué? Mira, una posibilidad sea, puede ser la misma universidad o el colegio de ingenieros, ¿te das cuenta? Un centro donde uno puede decir, oye, ven, colabora, ¿no? De repente Efectivamente. uno está horas ahí disponible, viene un empresario mediano y le dice, tengo este problema, ¿cómo lo ve? ¿No? Y le aconsejas, ¿no? Y hay, pues, de toda la carrera de ingeniería. De repente es un problema, digamos, económico, un problema, digamos, técnico, etcétera. En vez de estar en las casas guardado, ¿no? Efectivamente. Muy buena idea. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a seguir entrevistándote porque tu experiencia es muy valiosa y estamos promoviendo también la imagen de la Universidad Nacional de Ingeniería, pues Claro, porque claro. se está Sí, sí, hablando sí. mucho de que la UNI que está baja, no sé cuánto, ¿no? Le digo aquí, gente que sigue Mira, trabajando, es uno valiosa. de, uno de mis clientes mineros fue el ingeniero del Castillo, ¿no? Que Bueno, fue que en paz descanse. promotor de la... Ese señor fue mi cliente, ¿no? Hace como 25 30 años, ¿no? Y fue un hombre de bien que fomentó y presidente del patronato de la universidad. Sí, 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 sí. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, así puedes traer gente de primera, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que no sea simbólico, sino que sea, que se mueva, ¿no? Que Sí. se active, que funcione. Claro, Muy ¿no? bien, muy bien. Muchas gracias, Juan. Muy Mucho amable. gusto, Modesto. Y seguimos en contacto, ¿no? Estamos bien. De repente hacemos una empresa de consultoría empresarial, científica, tecnológica. Encantado. Bien. Muy bien, Gracias, Juan. Modesto. Pues hasta luego. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.